¿Cómo de buenos son estos Sixers? El sol es brillante en Filadelfia tras un mercado excelente. Consiguieron cambiar a Paul George por Jaylen Brown, eligieron a LaVaron Philon en el draft, reforzaron el banquillo con Anthony Simons, Dean Wade y Ariel Hukporti, y todo ello para culminar la agencia libre convenciendo a LeBron James de que se sume al proyecto. Ahora, Embiid y Maxey tendrán un equipo con potencial de aspirar al anillo. Filadelfia es uno de los grandes ganadores de este mercado y uno de los equipos que más sale reforzado de cara a la próxima temporada. En un abrir y cerrar de ojos han conseguido un quinteto que aspira a ser uno de los mejores de toda la competición. Y con Jaylen Brown y LeBron James, los Sixers aspiran a volver no solo a finales de conferencia, sino a pelear por el anillo de campeones de la NBA. Lo voy a analizar aquí en profundidad en mi canal. Bienvenidos a Club CBA. Mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime Video y me puedes seguir también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Si te gusta este contenido, si te gusta lo que hago, déjame un like, suscríbete y un comentario con la nota que le pones al mercado de los Philadelphia 76ers. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más aquí a mi canal. Vamos a hablar de los Sixers, uno de los equipos más reforzados de este último mercado de agentes libres y mercado de traspasos, y es que en un abrir y cerrar de ojos se han convertido en un aspirante al anillo tras conseguir el traspaso por Jaylen Brown y después convencer a LeBron James de que eligiese su proyecto. Un LeBron que nos sorprendió con su decisión eligiendo a Filadelfia por encima de poder jugar junto con Stephen Curry, de volver a casa en Cleveland Cavaliers o lanzarse a la aventura con Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo en los Miami Heat. Unos Sixers que después del cambio de Daryl Morey por Mike Gansey, el nuevo general manager de la franquicia de los Sixers, pues le ha dado un auténtico lavado de imagen al equipo, ha conseguido muy buenos fichajes y ha dicho adiós a otros que llevaban bastante tiempo en la franquicia o que habían pasado buenos tiempos allí por jugadores mucho más adaptados al momento y a las exigencias competitivas del equipo. Vamos a hacer un repaso a todo lo que han hecho hasta el momento en el mercado, en la agencia libre, etc. Empezamos hablando de las salidas, los jugadores que ya no forman parte de los Sixers o que han sido condición de posibilidad para que lleguen otros para reforzar la plantilla. El primer nombre en salir fue Paul George, que puso rumbo a los Boston Celtics. Luego hablaremos un poquito del desglose, aunque ya lo he mencionado en muchas ocasiones ya en el canal. Quentin Grimes, que firmó con Los Ángeles Lakers. Kelly Oubre, que se unió a Indiana Pacers, un jugador que había sido muy importante, que llegó por la mínima del veterano hace unas cuantas temporadas y que se ha conseguido revalorizar y desarrollar hasta convertirse en una figura bastante importante pese a sus limitaciones en la creación de juego y en general en el pase. Andre Drummond, que fichó por los campeones, por los New York Knicks. Trendon Watford, que ahora mismo es agente libre. Kyle Lowry, que se retiró como jugador profesional. Marion Bouchard, que es agente libre. Y Dalen Terry, que lo cortaron en las últimas horas para poder hacer oficial la llegada de LeBron James desde un punto de vista salarial. Mientras tanto, vamos a lo importante, a los jugadores nuevos, las llegadas de estos Philadelphia 76ers. La cosa empezó con LaVaron Philon, elegido en el puesto número 22 de este último draft y que sin duda puede ser un jugador que ayude mucho a reforzar el banquillo y sobre todo a aportar puntos desde esa segunda unidad. Un tipo que en su segunda temporada en la NCAA se convirtió en uno de los guards más eléctricos y con más puntos en las manos, desarrollándose no solamente como anotador, sino también como creador de juego y como tirador desde la larga distancia. Junto a LaVaron Philon llegaría más adelante Jaylen Brown a cambio de Paul George, un swap de primera ronda de Filadelfia de 2028, la primera de 2031 de los Sixers sin proteger y luego 2 segundas, una de 2028 condicionada entre Warriors, Oklahoma City y Milwaukee Bucks y otra del año 2030 que lo mismo está condicionada de Washington, Portland y Phoenix. Este fue el paquete que los Sixers enviaron para hacerse con Jaylen Brown. Simplemente, si el mercado de Filadelfia hubiera terminado en el traspaso de Paul George y Jaylen Brown, ya sería de notable. Pero lo que ha venido después ha sido una sucesión de fichajes de un nivel muy, muy alto para las opciones que tenían los Sixers. ¿Por qué? Porque añadieron primero
a Dean Wade, que llegó por 4 años y 38,7 millones de dólares, de los cuales solamente 30 están garantizados, ya que en el último año tan solo tiene 1,6 millones garantizados. Un 4 que te va a abrir la pista, que te va a completar la rotación, que no es la panacea, pero que sí que mejora mucho a un Dominic Barlow, que era el 4 suplente o el 4 de referencia lejos del quinteto titular, aunque en algún que otro momento Dominic Barlow lo hizo muy bien como acompañante de Embiid en el puesto de 4. Después llegaría Anthony Simons por tan solo 2 años y 12,2 millones de dólares con opción de jugador en el segundo curso. Un anotador de banquillo, un tipo con una gran capacidad para anotar un volumen importante desde la larga distancia y que viene de tener un año muy positivo en los Boston Celtics, pero que ya después, cuando le traspasaron a Chicago, se desdibujó un poco en una rotación y en un quinteto un poco distinto y un poquito extraño lo que tenían ahí los Chicago Bulls de cara al cierre de la temporada, pero que les ha permitido tener ahora a Caleb Wilson en el draft. Y ya, para cerrar la parte de los jugadores de fondo de armario que llegaron en esta agencia libre, Ariel Hukporti por 1 año y 3,4 millones de dólares. El jugador alemán tiene un enorme potencial. Mike Brown apenas le dio bola en la segunda mitad de la temporada y no pisó apenas cancha en los playoffs, pero Ariel Hukporti es un pivot que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que tiene bastante potencial de mejora y puede conformar una dupla de suplentes en el puesto de 5 con Adem Bona muy interesante, ya que Johnny Brown todo apunta a que va a ser cortado o traspasado en las próximas semanas. Y finalmente llegamos a LeBron James, que firmó por 2 años y 7,9 millones de dólares con opción de jugador en la segunda temporada. Un LeBron James que, si bien ya no es la supernova de hace unos años, ya no es ese jugador que dominó, como muy pocos lo han hecho en la historia de la NBA, sigue siendo un jugador tremendamente bueno, un jugador que no se le agota la gasolina, que pese a los kilómetros que lleva a los hombros, las lesiones que ha sufrido, especialmente desde la temporada 2020-2021, ha conseguido resistir, ha tenido temporadas sensacionales de ser segundo equipo All-NBA y tercer equipo del NBA, que en esta última temporada no llegó a ese umbral de los 65 partidos, pero tampoco le hubiera dado para integrar uno de los 3 mejores quintetos de la competición. Y a pesar de todo, nos regaló una serie ante Houston Rockets impresionante, con ese tercer partido donde anota el tiro que fuerza la prórroga, que roba el balón, que posibilita también ese triunfo posterior de los Lakers y que en la prórroga pues se vuelve a vestir de héroe para deleitarnos con una actuación sobresaliente. Pero bueno, esto deja una rotación de Filadelfia, para mí, una de las más potentes de toda la competición. Un equipo que es equilibrado, lo decía el otro día en el vídeo un poco rápido y de reacción del caso del fichaje de LeBron, pero creo que estamos ante un conjunto que tiene muchas armas muy diversas, que tiene sus debilidades, luego hablaremos de ello, pero que también es difícil igualar, no solamente nombre por nombre, sino función tras función, la polivalencia que tienen muchos de esos nombres para asumir diferentes roles, que ya lo han hecho en el pasado. Por ejemplo, estoy pensando en Tyrese Maxey, él ya ha compartido pista con otro manejador de alto volumen, como era James Harden, y estuvieron muy cerca también de llegar a las finales de conferencia en 2 ocasiones. BJ Jetzcom ha tenido un año de novato sensacional, pero ha estado en un segundo o en un tercer nivel durante buena parte de la temporada, y que en los playoffs, pues por ejemplo, Paul George estuvo por encima de él en términos ofensivos y en términos de relevancia. Jaylen Brown también sabe lo que es ser un alfa, pero también sabe lo que es estar en un segundo plano. Aquí todavía no sabemos si va a estar en un tercero, en un cuarto, o si va a ser la voz cantante del equipo. Pero Brown es un jugador que yo creo que puede rendir muy bien en cualquier contexto en el que le pongas, porque sobre todo es consciente de la situación y de la realidad en la que ahora mismo está inmerso. LeBron, qué decir de él, es un jugador de otro nivel, de otra dimensión, y que forma parte ya de la historia de la NBA, así que puede hacer lo que quiera, que salga a pista en el momento en el que lo haga, en la posición que ocupe, va a acabar impactando de manera positiva, sobre todo en un contexto como es el de la conferencia este, durante 82 partidos y en unos Sixers que son hiper profundos. Las dudas vendrán en el puesto de 5 con Joel Embiid, que viene de tener 3 temporadas nefastas desde el punto de vista de las lesiones, que yo creo que ha estado mucho más cerca de la retirada de lo que a priori podría parecer, pero que sin duda ahora mismo tiene un escenario increíble para poder ir dosificándose durante toda la temporada regular, que baile entre los 20 y 22 minutos, que apenas dispute partidos, vamos a decir que como objetivo pueda disputar 45 partidos de esta temporada regular, y que eso
no sea un condicionante para que Filadelfia llegue a los playoffs, cosa que les ha ocurrido en los últimos años, donde cuando no ha estado el camerunés el equipo ha sufrido muchísimo para superar ese umbral del 50% de victorias. Ahora, con un Adembona desarrollado, con Ariel Hukporti como interior y probablemente algún refuerzo más que intente conseguir Mike Gansey desde el mercado, yo creo que Filadelfia tiene armas suficientes como para poder solventar todos esos partidos donde Joel Embiid no esté disponible. Mientras que en el banquillo, lo decía un poco también, insisto, en el otro vídeo, que fue rapidísimo, pero lo delineaba un poco, tiene una rotación suplente muy interesante. En el puesto de base, mencionado LaVaron Philon, y como two-way Caleb Love, que es un jugador que viene de los Portland Trail Blazers, que fue uno de los mejores contratos duales de la pasada temporada, pero que como Portland no quiso convertirle su contrato a uno estándar, se quedó apenas sin jugar partidos desde el mes de enero más o menos, aunque luego pisase cancha en momentos más testimoniales o de final de partido. Como escoltas tienen a Justin Edwards, Anthony Simons y Ryan Rupert, este último como contrato two-way, Jabari Walker, que se habla también de que pueda salir traspasado en los próximas semanas o incluso cortado porque tiene un contrato parcialmente garantizado, y luego Kentavious Caldwell-Pope, cuyo fichaje todavía no es oficial, pero sí oficioso. Después de la salida de Dalen Terry, deberían deshacerse de un jugador, de Jabari Walker o de Johnny Broome, para hacerle hueco a Kentavious Caldwell-Pope, bien traspaso, bien en corte. Como 4 tienen a Dion Wade, que lo hemos mencionado anteriormente, y como pivots Ariel Hukporti, el turco Adembona y Johnny Broome, que todavía está en la plantilla, pero insisto, tienen muchas opciones de salir traspasado o bien cortado. Filadelfia, ahora mismo, tal cual están las cosas, tiene 15 contratos para esta próxima temporada. Tiene 2 de los 3 espacios de two-way ya ocupados en Ryan Rupert y en Caleb Love, y tiene ahora mismo 3 millones de margen respecto del primer apron del impuesto de lujo. Si se libra de Johnny Broome o de Jabari Walker porque tiene el contrato parcialmente garantizado, pueden tener una mayor flexibilidad para completar esa plantilla con un jugador más veterano o que les encaje mejor en este contexto en el que están. Y antes de pasar a hablar de los puntos fuertes o de los puntos débiles de estos Sixers, quiero abrir un pequeño punto para hablar de la cuestión de LeBron, de lo que supone la llegada de LeBron James y de las dudas, de las críticas que ha habido al respecto de la llegada del nativo de Akron a Filadelfia, y un jugador que, como bien apuntaba Alejandro Gaitán en su Substack en un artículo que justo ha publicado hoy por la mañana, siempre le han acusado de todo lo que ha cometido LeBron James, todas las decisiones que ha tomado, siempre han sido enormemente criticadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un jugador hipermediático, un jugador súper determinante en el juego, y que en última instancia también ha sido muy polarizante, porque llega un momento a la NBA, como es ese periodo de disputa por ver quién es el próximo Michael Jordan. En una NBA acéfala, que no tenía un jugador que la representase como su gran figura. Había muchos nombres, tenías a Kevin Garnett, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, tenías a Kevin Garnett, tenías a Kobe Bryant, o sea, había un montón de jugadores de primer nivel, pero no tenías un súper jugador como era Michael Jordan. LeBron James toma ese relevo, y desde entonces, tanto las finales de 2007 como los intentos fallidos en 2008, 2009 y 2010 con los Cavs, le elevan a una posición de odio y una posición de crítica que muy pocos jugadores, esto es cierto, muy pocos jugadores en la historia de la NBA han tenido que soportar desde un punto de vista deportivo. Extradeportivo ha habido casos particulares, pero lo que ha tenido que resistir LeBron, también después de la decisión del año 2010 de irse a Miami Heat, también la polémica de retornar a Cleveland dejando tirados a los Miami Heat y posteriormente poniendo rumbo a Los Ángeles Lakers en lo que parecía un cierre de carrera épico y de película. Ahora LeBron vuelve a anteponer el ganar por encima de la narrativa, y todo ello perdonando mucha pasta. Podría haber firmado por bastante más dinero en general los Lakers, porque ellos eran el equipo que más podía ofrecerle dentro del mercado de agentes libres, pero él busca competir, él busca ganar, y contra esto destaco lo que decía Alejandro en su Substack, sobre todo por la cuestión del perseguidor de anillos. Y él decía que LeBron nunca ha perseguido anillos porque ellos le persiguen a él allá donde ha ido. 4 en 3 ciudades y siempre MVP de las finales. Y añadí Alejandro después una cosa que me parece bastante interesante, y es que, pero al final, LeBron siempre ha sido eso, un competidor, alguien a quien ganar le llena más que prácticamente cualquier otro ejercicio en la vida. Esto me parece lo fundamental, porque de todos los conjuntos que aspiraban a hacerse con LeBron, Filadelfia
era el equipo que más opciones o que más cerca, en principio, sobre el papel, le ponía de poder aspirar a ganar el anillo. Miami tiene a Giannis y tiene a Bam Adebayo, pero eso es mucho condicionante para que LeBron tenga el espacio suficiente como para poder simplemente estar cómodo en ataque. Cleveland, yo creo que era un muy buen escenario dentro de todo lo que le rodeaba y que, pues, junto con la parte emocional, cerraba yo creo que un capítulo muy, muy atractivo. Y luego la cuestión de Stephen Curry, que si bien no era un espacio y un contexto muy competitivo que le acercase a ganar la NBA, sí que tenía esa parte más emocional o esa parte más de poder compartir cancha con Stephen Curry, con Steve Kerr y con Draymond Green para, pues, unirse al que durante tanto tiempo fue su némesis como fueron estos Golden State Warriors. Pero no, él ha elegido la parte más deportiva de todo lo que tenía que valorar, y he de decir que eso me alegra bastante por el hecho simple de poder ver a LeBron en un contexto competitivo de cara a poder aspirar a ganar un quinto campeonato. Ahora sí vamos a hablar de los puntos fuertes que tienen estos Sixers después de haber hecho todos estos movimientos. Y es que yo creo que Filadelfia tiene armas tanto para cubrir a LeBron y tanto para cubrir a Joel Embiid en el momento en el que estos tengan que descansar, estén lesionados o haya que gestionar un poco su carga de minutos y su carga de partidos disputados. Y esto me parece bastante relevante como para poder ir jugando con ello durante todo el año. Es decir, no tienen por qué estar descansando de manera simultánea LeBron, Jaylen Brown y Joel Embiid, sino que puedes establecer una rotación entre los tres para que lleguen frescos al momento importante de la temporada, ya que Tyrese Maxey y BJ Edgecombe son dos jugadores que te pueden sostener, simplemente sea por intensidad, por actividad y por polivalencia, a un equipo durante los 82 partidos. Evidentemente no van a jugar ellos dos los 82 encuentros, pero pueden ir rotando de manera muy eficiente y de manera acorde a las necesidades de Filadelfia en ese momento. La transición, dentro de todo lo que os estoy contando, va a ser muy importante. Lo mencionaba este fin de semana en un artículo en Gigantes que os recomiendo, lo dejaré igual en la tarjeta o en la descripción del vídeo, y es muy importante porque tres de los mejores jugadores de la NBA la pasada temporada en eficiencia en la transición ahora mismo juegan para los Philadelphia 76ers. Tres jugadores en el percentil 99, es decir, en la élite absoluta de rendimiento de baloncesto en llegada. Tyrese Maxey prometió 5,6 posesiones de transición por partido y produjo 1,29 puntos por acción. LeBron James 5,5 y 1,29 puntos por posesión. Mientras que Jaylen Brown ocupó también ese percentil 99 con 5,9 acciones por encuentro y 1,14 puntos por acción. E incluso BJ Edgecombe, que pese a ser novato, ocupó el percentil 62, es decir, tercio superior de eficiencia de la competición, lo cual está realmente bien. Luego está la cuestión creativa de estos Sixers. Es un equipo muy profundo en su quinteto titular, muy variado, muy versátil, y todo ello le da a Nick Nurse la capacidad de poder jugar con diferentes roles, es decir, que Jaylen Brown ejerza de manejador y que LeBron James ejerza de bloqueador y de continuador en una situación de 2x2 de un altísimo nivel. Lo mismo LeBron con Embiid, Maxey con Embiid, Maxey con LeBron, incluso Maxey con Jaylen Brown, y que jueguen un bloqueo directo para que Jaylen Brown se salga a tirar a la cabecera o a los codos, ese tipo de shallow cuts que es realmente útil en el baloncesto actual y en el baloncesto NBA. Creo que todo eso puede ayudar a crear una rotación, un sistema, una dinámica y una filosofía de juego que impulse a Filadelfia al siguiente nivel. Para que nos hagamos una idea, Jaylen Brown ocupó el percentil 70 en bloqueo directo durante esta pasada temporada con casi un punto por posesión, 0,93. Caso parecido a Tyrese Maxey en el tercio superior de eficiencia de la competición, percentil 66 y 0,92 puntos por acción. Mientras que LeBron James tuvo un año más bien flojito por el hecho de haber empezado renqueante ese inicio de temporada y acabar muy bien, y que tampoco tenía necesidad de ser el gran manejador en unos Lakers que ya tenían a Luka Doncic y a Austin Reeves. Luka, un jugador que absorbía un enorme volumen de acciones en bloqueo directo. A pesar de todo eso, LeBron ocupó el percentil 54, poquito por encima de la media de la competición, y 0,85 puntos por acción. Luego está la cuestión de la eficiencia. Jaylen Brown, pese a que digan que las estadísticas avanzadas no le benefician y no le impulsan, fue el segundo jugador más eficiente de toda la NBA, únicamente por detrás de Shai Gilgeous-Alexander. Fue el segundo mejor en puntos por toque, es decir, puntos por cada vez que él tocaba el balón. 0,41 puntos por toque durante esta última temporada regular.
LeBron fue el 16º con 0,29 y Tyrese Maxey justo después 17º con 0,29. Muchos de estos datos no incluyo a Joel Embiid porque jugó apenas 38 partidos si no me falla la memoria, así que es difícil ponerle el mismo nivel que otros que superaron el umbral de los 60 partidos disputados. Bien, hay otra cosa que me parece interesante y es cómo Mike Gantz ha conseguido reforzar la segunda unidad añadiéndole tiradores y añadiéndole, pues bueno, gente que puede crearse su propio lanzamiento, porque los Sixers habían carecido de esto durante estas últimas temporadas, habían tenido especialistas desde el triple, pero no habían tenido esos jugadores que te marcan las diferencias. Ahora van a tener a Anthony Simons, que viene a lanzar el 43% en triples en recepción la última temporada, Kentavious Caldwell-Pope, que viene de 2 años horribles en Memphis y en Orlando Magic, pero que es un jugador históricamente muy fiable en triples en recepción, que ya ha jugado con LeBron James y ha sido campeón con él, que ha jugado con Nikola Jokic y que fue uno de los nombres más importantes de esa rotación titular con un 32% esta última temporada, y luego Dion Wade, que es un 4 abierto, no de volumen, pero sí con buena mano, que se establece en un 36% durante esta última temporada. Y lo que os mencionaba, un LaVaron Philon que viene de ser un jugador muy importante en la NCAA dentro de su conferencia, más de 22 puntos, más de 5 asistencias y un 36% de acierto desde la larga distancia. A mi modo de ver, estos Sixers a media cancha pueden ser uno de los equipos más ricos, uno de los equipos más eficientes y que más recursos puedan aplicar de toda la conferencia este y en general de la NBA. Yo creo que van a estar en ese nivel junto con Denver Nuggets, junto con los New York Knicks, junto con San Antonio Spurs, incluso con Oklahoma City Thunder, si están todos sanos. Me parece que están en ese primer nivel de los equipos más potentes y más eficientes desde el punto de vista ofensivo. Esto nos lleva a hablar de la cuestión más negativa, de las debilidades que podemos sacarle ahora mismo a unos Sixers que ni siquiera han jugado ningún partido, que todavía tienen que hacer algún que otro movimiento para rematar esta rotación, pero que creo que hay que destacar igualmente. Lo primero es la salud. Esto es imposible no mencionarlo. LeBron James tiene 42 años, viene de jugar apenas 60 partidos esta última temporada. En los últimos cursos ha sufrido muchas lesiones pequeñas de ingle, de la baja espalda, del nervio ciático y del tobillo izquierdo. Esa lesión ante los Atlanta Hawks en la temporada 2020-2021 que ha limitado tantísimo su rendimiento y su disponibilidad durante este último tercio de su interminable trayectoria en la NBA. Luego está la cuestión de LeBron James, que lleva cojo y lleva al 20% de su rendimiento desde que consiguió el MVP en 2023. Ha disputado 39, 19 y 38 encuentros en estas 3 últimas temporadas. Llegó vivo a los playoffs y en esa primera ronda ante los Boston Celtics, donde tuvo 5 partidos sensacionales, pues fue uno de los mejores de los Sixers y fue clave para darle la vuelta a ese 3-1 en contra. Mientras que ya en la serie ante los New York Knicks se hundió por completo y fue un espectro que era prácticamente imposible de jugar y de mantenerse en cancha. Mientras que Jaylen Brown desde su año de novato no ha disputado más de 75 partidos, lo máximo a lo que llegó fueron 74, pero luego ha estado oscilando entre los 50, los 60, los 60 y pico partidos y 71 en estos últimos años. Ha tenido problemas en la rodilla izquierda, en la muñeca izquierda y diferentes problemas musculares que han limitado, yo creo que muchísimo, la disponibilidad de manera continuada, y me parece importante también el rendimiento, porque Jaylen Brown en la temporada 24-25 él arrastra muchísimos problemas de rodilla y de muñeca, se opera Jaylen Brown al terminar esa temporada y lo que le permite posteriormente recuperarse bien y tener una campaña sensacional de ser segundo equipo All-NBA y sexto en las votaciones por el MVP, pero Jaylen Brown es un jugador que sufre muchas pequeñas lesiones que no le alejan de la cancha, pero sí que hacen que no esté al 100% y que eso se note en su juego. Todo eso porque es un jugador muy físico, es un jugador que requiere mucho de su tamaño y de su capacidad atlética para imponer su estilo, lo cual no es negativo, simplemente es una realidad en el caso de Jaylen Brown. Luego está el punto de la defensa, y es que para mí es otra de las grandes debilidades que pueden tener estos Sixers, ya que si atendemos al rendimiento de acuerdo a las estadísticas avanzadas, nos damos cuenta de que LeBron James, Joel Embiid y Jaylen Brown estuvieron en datos negativos durante esta última temporada, menos 0,2 de defensive BPM para Joel Embiid, más 0,2 para LeBron James y menos 0,1 para Jaylen Brown. Jugadores que o bien están en el umbral positivo-negativo o ni siquiera podemos tener en cuenta que sean un factor de manera crucial en el apartado defensivo. Tyrese Maxey y Billets tampoco son alfas desde un punto de vista defensivo, pero sí que son jugadores que tienen mucha actividad, mucha intensidad y que pueden
solventar esa carencia con el ímpetu de la juventud y el ímpetu del físico. En el gráfico que os proyecto, además, nos podemos dar cuenta que Filadelfia tiene un importante problema defensivo entre sus mejores jugadores, y es que solamente Tyrese Maxey es alguien cuya tendencia es ascendente respecto del impacto defensivo. Esta métrica se llama Darko y es un modelo predictivo que nos permite comprobar el impacto de un jugador, o de varios, vaya, juntando esos datos de tracking, de dentro y fuera de la cancha, de otras estadísticas del play-by-play que son muy útiles para poder tener una imagen panorámica del impacto que tienen los jugadores sobre la cancha, más allá de los puntos que meten, las asistencias, los rebotes, las victorias, etc. Y eso también se traslada a la cuestión ofensiva, donde solamente le acompaña a Tyrese Maxey y Jaylen Brown, que ha tenido un pequeño pico de crecimiento porque también ha aumentado considerablemente su volumen y su uso ofensivo respecto a anteriores temporadas. Todo esto nos lleva ya a las conclusiones finales de unos Sixers que, después de toda la película que os he contado, creo que están en el primer nivel de aspirantes a ganar la NBA junto con los New York Knicks y junto con los San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. Creo que, al menos en la conferencia los Knicks y los Sixers están muy lejos del resto porque son los únicos que tienen potencial y que tienen jugadores como para poder llegar lo más lejos posible en los hipotéticos playoffs, y creo que hay bastante distancia respecto de Detroit, que todavía tiene que terminar su mercado con Jalen Duren, Boston Celtics, que ha perdido a Jaylen Brown y ahora tiene a Paul George y Mike Conley y Mitchell Robinson, Cleveland Cavaliers, que aún tiene que renovar a James Harden, veremos en qué términos y en qué números se acaba moviendo la renovación de la barba, Indiana Pacers, que yo sí que los meto en ese segundo nivel porque ya han demostrado de lo que son capaces, y Tyrese Haliburton es un jugador que, a falta de ver cómo vuelve, para mí no podemos descartarles de que estén en ese segundo umbral de la conferencia este. Y luego Toronto Raptors, que lo pongo con un asterisco porque, bueno, todavía no es oficial el traspaso de Kawhi Leonard, está en una especie de limbo. Si lo tienen, para mí están en el segundo nivel, pero si no, pasan a ser un equipo de play-in. Y de nuevo, está en un tercer nivel, para mí, los Pretenders, que todavía tienen que demostrar que son aspirantes a ganar la NBA, a ser competitivos en la conferencia este. Aquí me aparece Atlanta, que hice un vídeo de ellos hace apenas unos días, Miami Heat, ya que por mucho que tengan a Giannis Antetokounmpo, el equipo es muy flojo y muy corto, Charlotte Hornets, que se han reforzado muy bien pero les falta experiencia, y Orlando Magic, que no ha hecho absolutamente nada pero que tiene jugadores como para poder marcar las diferencias. Así que, en mi opinión, durante esta temporada regular, lo esperable con Filadelfia es que superen, yo creo que con bastante facilidad, salvo que tengan una gran cantidad de lesiones que les incapaciten a sus jugadores importantes, yo creo que van a estar en ese umbral de las 50-55 victorias. El problema de los Sixers es que están en una división realmente competitiva con los Knicks, con los Celtics y con Toronto Raptors en caso de que tengan a Kawhi Leonard, y ya solamente se libra Brooklyn Nets, que es un equipo que otra vez va a estar en la zona de tanking. Queda un siglo para los playoffs, pero ahora mismo, 27 de julio de 2026, con un equipo sobre el papel, con muchas ganas de poderles ver sobre la cancha, para mí son de verdad uno de los grandes equipos beneficiados de este mercado, que se ha movido fenomenalmente bien y que creo que puede estar en disposición de volver a pelear por un anillo por primera vez desde el año 2001 y de poder realmente aspirar a ganarlo, porque llevan desde 1983 intentando regresar a esa punta de la conferencia este, a esa punta de la NBA, y una franquicia que ahora va a tener a LeBron, Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey, B.J. Jetcom y un elenco de secundarios preparados para ser el equipo que sustituya a los Knicks como el nuevo campeón de la NBA. Veremos cómo acaba produciéndose y cómo acaban desarrollándose los acontecimientos, y aquí, como siempre, en Club CBA estaré para analizarlo. Mi nombre es Sergio Rabinal, y si te gusta lo que hago, déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión, con la nota que le pones al mercado y al rendimiento hasta este momento desde las oficinas de los Philadelphia 76ers. Un saludo y hasta la próxima.